Bueno, ya se empiezan a conectar nuestros buenos amigos acá en nuestro Facebook Live de hoy, lunes 8 de julio del año 2024, la última frontera, como siempre acá compartiendo con ustedes, tu amigo de siempre Andrew Álvarez, en uno de estos temas interesantes que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Aquí estamos desde la cava del restaurante Vaca Brava, aquí en New York, en Caguas. Y la última frontera, como todos los amigos que siempre se conectan con nosotros y vienen a nuestras convocatorias, saben muy bien que se trata de asuntos y temas que están fuera precisamente de la norma o fuera de los temas generales que nosotros desarrollamos en otros programas, segmentos o plataformas. Así que nos salimos de las noticias internacionales, nos salimos de los conflictos mundiales, nos salimos de la discusión geopolítica y las situaciones que comúnmente pues acá pues presentamos a todos ustedes y traemos este tipo de enfoque distinto y diferente, que es lo que tratamos de llevar a cabo en la última frontera, con estos temas que rayan muchas veces allá en esa última escala de la realidad y donde pues tal vez, a lo mejor, quién sabe, descubrimos otros ángulos del mundo de los que se supone pues no debamos saber algo, si es que así lo podemos decir. Pues bien, gracias mis amigos por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar un poco de los OPARs, ¿no? Y vamos a hablar también de hallazgos arqueológicos de dificultad. Los OPARs son estos objetos, ¿no?, que son encontrados en excavaciones arqueológicas o en áreas donde se hace algún tipo de estudio histórico y que no compaginan con lo que hay en el lugar. Me explico para ponerlo lo más sencillo posible. Dentro del enfoque de los arqueólogos, los historiadores, los antropólogos y todos los que estén haciendo un estudio de campo que requiera, por ejemplo, la excavación arqueológica o la investigación en zonas antiguas, en antiguas ruinas, y aparecen objetos en ocasiones o aparecen piezas arqueológicas de dificultad que no compaginan primeramente con la idea que se tiene de esa civilización, de ese pueblo, de esa cultura, ¿no? Puede ser una cultura sumamente primitiva, ¿no? Se está excavando en África o en alguna región de Asia, donde estemos buscando fósiles, por ejemplo, de simios protohumanos o inclusive de hombres primitivos, y en ese lugar, en ese entorno, pues, aparezca una pieza de tecnología, por ejemplo, siendo extremista, un tornillo, una tuerca, ¿no? Algún objeto que definitivamente no compagine, no encaje, no tenga que ver absolutamente nada con el hallazgo, con la excavación arqueológica y ese hallazgo en particular. Los OPARs son estos objetos fuera de tiempo que desde el punto de vista de la teoría que trae, por ejemplo, el arqueólogo, o al punto de vista de lo que se trata de esbozar, ¿no?, longitudinalmente en el tiempo, cuando uno hace este tipo de trabajos históricos y tratando, ¿no?, de ir encajando las piezas, cuando aparece una pieza de estas extrañas que no encajan en ese rompecabezas, pues definitivamente se le llama, como he dicho, OPARs o piezas de dificultad. Se trata de poner a un lado. Muchas veces los arqueólogos, los historiadores, los expertos, cada vez que encuentran cualquier cosa que surja, ¿no?, que esté fuera del contexto teórico, pues tratan de ponerlo a un lado, ¿no?, y no le dan más seguimiento a esto, y me explico aún más, ¿no? En muchas de las excavaciones que se hacen, donde se descubren estos objetos, en ocasiones pues se llevan, ¿no?, y se almacenan en regiones específicas o en zonas de un laboratorio donde se está haciendo investigación para datación de las piezas conseguidas o recuperadas, y si realmente no está dentro del estilo que se supone que sea el de la civilización, cultura o pueblo que se esté investigando, pues meramente se echa a un lado. En el Smithsonian, inclusive, yo he hablado con curadores del Smithsonian, bueno, hace como 17 años atrás que no visitamos este gigantesco museo, pero la realidad es que ellos dicen que hay cosas que no han clasificado, que hay piezas que no clasifican, porque obviamente no hay alguna raíz o alguna conexión que les pueda indicar a ellos cuál es el origen de esto, ¿no? Por ende, muchos de estos arqueólogos prefieren concentrarse en la excavación y la investigación que están haciendo y no complicarse la vida, como dicen algunos, buscando obviamente algo que ha surgido en un lugar que parece no pertenecer a ese sitio ni en el tiempo en que debería existir, y por ende, pues para no complicar la cosa y no romper el esquema teórico, pues meramente no se discute. Ok, pues bueno, dicho eso de forma generalizada, habría que traer aquí, citar muchísimas de estas piezas que todavía están en museos y que son vistas por las personas que van y que probablemente no tengan una explicación muy clara de su origen. Pero también hay que aclarar lo siguiente, mis amigos. Hay muchas supuestas piezas
encontradas que son meramente un fraude, ¿no? Por ejemplo, las piedras de Ica, ¿no? Que alegadamente se encontraron allá en el Ucara, en el desierto de Ucara, allá en Perú, y que hasta el día de hoy ninguna de ellas ha pasado ninguna prueba que se le haya hecho el laboratorio, algún tipo de investigación tratando de ubicar su origen o realmente si tienen la antigüedad que algunos exigen. Algunos exigen que tienen 70 millones, 120 millones de años de antigüedad y que supuestamente una civilización antiquísima, ¿no? Tal vez prehumana o antes que nosotros, pues alegadamente las fabricó, las hizo, las talló, cosa que hasta el día de hoy pues no se ha podido probar. Lo mismo pasa en México con las figuras de Acambaro, que también pues se dice dentro del mundo, por ejemplo, de la arqueología a nivel oficial, que son también un fraude, que no son reales. Por ejemplo, el famoso martillo petrificado de la zona esta de London, allá en Texas, que aparece que en un estrato arqueológico, alegadamente, que tiene decenas de millones de años y que es imposible que hubiese existido un ser humano que usase ese tipo de herramientas. Y así encontramos cosas que definitivamente, pues, cuando se investigan a profundidad se sabe que no son ciertas, ¿no? Y que es parte de ese mundo donde se publican tantísimas cosas sin fundamento, sin evidencia, sin pruebas, sin conocimiento científico, y siempre quien las expone, pues no es un científico ni es un arqueólogo, ¿no? Ni un paleontólogo. Eso es importante que usted lo sepa antes de aceptar algún tipo de evidencia que no tenga algún tipo de comprobación. Por ende, tenemos que ser en eso pues lo más estricto posible. Pero por otro lado, usted tiene, por ejemplo, el mecanismo de Anticitera, allá encontrado en el Mediterráneo, una antigua computadora, ¿no? Una computadora no como la de actuales, ¿no? Es hecha obviamente en bronce, está hecha con una serie de ruedas dentadas y que estuvo casi más de 50 años tirada en un almacén porque a nadie le interesaba, ¿no? Hasta que alguien por curiosidad empezó a examinar qué era este objeto que estaba allí, a limpiarlo un poco y encontrar que era un mecanismo que había sido fabricado probablemente hace más de 2000 años en esa región, específicamente en Grecia, y que hasta la actualidad no sabemos exactamente para qué se usa el mecanismo de Anticitera. Pero definitivamente eso es un OPAR real. Un OPAR real porque no se han encontrado otros. Alegadamente hay bueno, yo había leído hace mucho tiempo en uno de los journals de arqueología que había encontrado algo parecido, pero que estaba más deteriorado y que tal vez era una maquinaria similar, pero no se ha podido encontrar que esto haya sido algo que se usara por todo, ¿no? Europa, o por lo menos en el Mediterráneo en una época en particular, porque en otros hallazgos arqueológicos que se han hecho en Grecia, en Roma y en otros pueblos y civilizaciones del Mediterráneo no aparece ninguno de estos mecanismos. Así que definitivamente, una vez más, es un objeto fuera de tiempo. Y eso no es el único, podríamos hablar de las baterías de Bagdad. Las baterías de Bagdad también tienen más de 2000 años de antigüedad y que pues alegadamente producen de 1 a 2 voltios. Y que pues se ha dicho de todo referente a estas baterías tratando, ¿no?, de, digamos nosotros, descalificarlas, ¿no?, de decir que no son reales, que son un fraude. La realidad hasta el día de hoy, de la prueba arqueológica que se ha presentado con las baterías eléctricas de Bagdad, es que son reales. Que de hecho, sepa usted, fueron robadas del Museo de Bagdad. Me explico. Una vez vino la invasión de Estados Unidos y el ataque directamente en la Segunda Guerra del Golfo contra Irak y Saddam Hussein. Una vez bombardearon Bagdad, una vez se convirtió aquello en una anarquía total. Alguien, o quiénes saben quiénes, tomaron de estas baterías y muchas piezas arqueológicas y meramente se las robaron. Y esto es bien importante porque allá en esa región de Irak y en esa zona de Siria también, al norte de Siria, es donde habitaban los antiguos sumerios en toda esa región y se extendían hasta la región de lo que es actualmente Irán, con la influencia obviamente de la más antigua civilización que hemos podido, ¿no?, encontrar junto con Egipto allá en el delta del río Nilo y Egipto ya al norte de África. Ahora, aclarado esto, porque es importante que tengamos algún tipo de noción antes de empezar a decir nombres raros y lugares y que usted no sepa de qué rayos se está hablando. Esa es la historia. La historia comienza con Sumeria, la historia comienza con Egipto, con la escritura, como he dicho antiguamente, el uso de la rueda, el uso de la agricultura y todo lo que son estas civilizaciones hidráulicas que fueron establecidas junto a los ríos para poder tener sistemas de agua potable, no solamente para consumo humano, sino para la agricultura. Ahí surgen las grandes civilizaciones. Y también los grandes mitos que podemos encontrar en la historia. Entre estos antiguos mitos, tal vez el más famoso es el de la Atlántida, ¿no? Y Platón, para el año 360 a.C., escribe, ¿no?,
un tratado que llaman Critias, un escrito. Critias, de hecho Critias era un pescador griego, pero bueno, este tratado de Critias habla de la Atlántida, una isla, ¿no?, que se hundió en el océano. Para él probablemente el océano era el Mediterráneo, no el océano Atlántico, así que probablemente lo que está contando es algo de allí del área del Mediterráneo, donde sabemos que debido a la actividad sísmica, a la actividad volcánica, se han hundido regiones donde habían ciudades en esa zona del Mediterráneo. De hecho, ciudades tan famosas como puede ser la ciudad de Alejandría, allá en Egipto, que todos sabemos, ¿no?, que se hundió también. Esa es la famosa ciudad donde usaba de capital Cleopatra, ¿no?, la ciudad fundada por Alejandro Magno. Todo esto, pues bien, esa ciudad se hundió. Como por ejemplo acá en América, en Jamaica, debido a la situación sísmica, a los terremotos, Port Royal también se hundió allá en Jamaica, en la época obviamente de los bucaneros, los piratas, la conquista de América y todo esto por los europeos que llegaron acá. Así que sí hay nociones de cosas que se han hundido bajo el agua, bajo el mar, y de hecho hay teorías que exponen que después del congelamiento que hubo en el planeta, ¿no?, en la era glacial, probablemente estamos hablando de 100.000 años de procesos de enfriamiento, y luego por 12.000 años un descongelamiento gradual que pudo haber producido, según los científicos, por lo menos 3 grandes inundaciones en un periodo de 17.000 a 12.000 años en el pasado. Es decir, 3 grandes inundaciones según se iba descongelando el planeta, iba cambiando el clima una vez más, y esto pues definitivamente podríamos conectarlo tal vez con estos mitos e historias que nos hablan de las civilizaciones prediluvianas antes del gran diluvio, donde obviamente podría haber una gran cantidad de información sobre esto que todavía desconocemos. Por ejemplo, algunos dicen que Tiahuanaco, allí en Bolivia, es una construcción prediluviana, ¿no?, antes del diluvio. Se me fue la palabra, un poco de agua, se me seca la boca, ¿no? Antes del diluvio, ¿no?, prediluviana. Así que siendo de esta manera, algunos arqueólogos sospechan que podría ser así, otros más, ¿qué diría yo?, escépticos dicen que no. Pero bueno, esta ciudad de Tiahuanaco, estamos hablando de Teotihuacán, que es la que está cerca de Ciudad de México, allá en Mesoamérica, en México. Tiahuanaco tiene una serie de curiosidades. Primeramente tiene una zona de muelles en un lugar donde no hay muelles, donde no hay lago, donde no hay agua, ¿no? Luego tiene también una serie de piezas que han sido relacionadas con la construcción, por ejemplo, que se hacían por los imperios del Viejo Mundo. Por ejemplo, la construcción que hacían los romanos. Los romanos, por ejemplo, unían bloques y ponían una pieza que parecía como si fuera una pieza que unía los bloques. Allá, por ejemplo, en Tiahuanaco se ha encontrado ese mismo tipo de tecnología. Los grandes bloques los unían con esta pieza de bronce que conectaba los bloques. Es una similitud, ¿no?, muy interesante que pueden sospechar a cualquiera. Inclusive, hablando de la Atlántida, vamos a encontrar un sinnúmero, ¿no?, de ideas sobre lo que pudo ser la Atlántida y lo que algunos creen que es la gran civilización madre, ¿no? El porqué de esta cuestión de la universalidad de las pirámides en tantos lugares, en Egipto, en China, en Mesoamérica, que es Centroamérica, en Sudamérica, inclusive en el Pacífico, en Crimea, ¿no?, la península de Crimea, donde hablamos de la guerra, Ucrania, Rusia. Allá en Crimea hay unas grandísimas pirámides que todavía están cubiertas por piedra, ¿no?, por tierra y sedimentación, que han estado estudiando, bueno, por décadas los arqueólogos, tanto rusos como ucranianos y muchos otros, y obviamente son más antiguas, oiga bien, son más antiguas que las de Giza, que las de Egipto, que tienen más de 4.000 y pico de millones, 4.000 y pico de años, ¿no?, de antigüedad, de la época de la segunda, tercera y cuarta dinastía, por ejemplo, egipcia. Pero aquí es importante, en todo esto que yo quiero traerle, ubicarlos en tiempo y espacio, en qué cosas podemos significar y conectar con el pasado histórico de Puerto Rico y lo desconocido, cuando hablamos de estos OPARs, ¿no?, estos objetos perdidos en el tiempo, de excavaciones arqueológicas que revelan, ¿no?, lugares importantísimos, ¿no?, en el mundo. Por ejemplo, podríamos hablar de Stonehenge, que tanta gente habla de él, ¿no?, que es un gigantesco, alegadamente un gigantesco observatorio astronómico, si así le queremos decir. Es como si fuera un gran reloj que lleva el tiempo, específicamente no un reloj de sol, pero sí un reloj estelar que sirve para las estaciones del año, ¿no?, equinoccio, solsticio, y que tanto el de primavera, el equinoccio de primavera, como el equinoccio de otoño, como el solsticio de verano y el solsticio de invierno, alegadamente lo ubicaba
Erróneamente mucha gente lo relaciona con los druidas, pero esto es mucho más antiguo. Esto es de la época megalítica. Stonehenge también, pues más o menos se habla de 4.600, 4.700 años de antigüedad, más o menos lo que se calcula con Stonehenge. Pero no es el lugar tal vez más extraño de todos. Podemos hablar de, por ejemplo, si echamos un vistazo en el pasado, además de haber mencionado aquí a Teotihuacán y a Tiahuanaco, y especialmente Tiahuanaco allá en Bolivia, donde pues tal vez algunos arqueólogos han estado jugando con la fechación, ¿no? con el tiempo, ¿no? Con la edad de este lugar. Incluso he leído también trabajos bastante serios, no estoy hablando aquí de alienígenas ni de estas series que dan, por ejemplo, del pasado, de los astronautas del pasado. Estoy hablando de civilizaciones humanas, puramente humanas, la mente humana, la creatividad humana y la adaptación humana en diferentes regiones. Por ejemplo, hay arqueólogos que han determinado que probablemente Tiahuanaco podría tener 12.000 años de antigüedad, obviamente en una era megalítica, pero con el uso de metales como bronce, por ejemplo, cobre, y tener otro tipo de metalurgia que los sacaría obviamente fuera del contexto de lo que generalmente hablamos como era megalítica. De la misma manera pasa con Göbekli Tepe. Por ejemplo, Göbekli Tepe o Tepe es una construcción megalítica que también tiene más de 12.000 años, que está allá en Turquía y que obviamente rompe los esquemas, ¿no?, de la cuestión ceremonial que tenían los antiguos y de la construcción de templos en épocas donde no había una civilización per se, ¿no?, una civilización que pudiéramos describir. O sea que todas estas cosas en cierta medida también son hallazgos arqueológicos del problema, porque no encajan. Por ejemplo, hemos hablado acá también de los hallazgos que se han encontrado bajo el océano, no solamente con el famoso camino de Bimini, que algunos dicen que es natural, otros dicen que fue creado antes de la era en la era glacial, en la época en que todavía los mares estaban más retirados, había niveles del mar más bajos, antes que se diera la descongelación, ¿no?, de la era glacial que hemos explicado aquí, ¿no? En esa época del cuaternario que nos toca a nosotros acá, y que empiezan a surgir otros pueblos, cazadores y recolectores. Pero bueno, esa estructura submarina, algunos dicen que es creada por las corrientes del mar, otros dicen que no, que es real, pero igual como ocurre obviamente con el camino de Bimini, que está cerca de la Florida, y las Bimini, que son una serie de pequeñas islas que hay de Cayo en esa región, acá mucho más al norte de nosotros, hacia el sur de la Florida, al suroeste de la Florida. Hay que señalar que únicamente ese camino de Bimini puede traer alguna idea, ¿no?, de que hubo cosas que fueron sumergidas por el agua al subir los niveles, como hablaban hace un rato aquí yo, del gran diluvio universal, y de que aparecen muchos pueblos, porque el gran diluvio universal no es exclusivo de la Biblia, lo sabe usted, ¿verdad? Obviamente tiene a Gilgamesh allá entre los sumerios, y Gilgamesh en su epopeya, pues obviamente habla también del gran diluvio universal, y lo encontramos también en Asia, y lo encontramos acá en América, lo sabía, entre los aztecas y otros pueblos más, específicamente azteca, que es un término que se saca de los mexicas. Azteca es el que viene de la isla de Aztlán, y la isla de Aztlán, según la mitología de los mexicas, que luego llamamos aztecas también, es el lugar de origen de ellos, una isla que se hundió en los mares, la isla de Aztlán, algo parecido a Atlántida o Atlántida, Aztlán, y encontramos también entre los hawaianos, ¿no?, la isla flotante de Mu, que algunos llamaban el continente de Mu. Entonces, todo esto son mitos antiguos. El mito existe, no fue que a alguien se le ocurrió hoy en día, es que el mito ha estado ahí, de que obviamente hubo en algún momento tierra que se sumergió, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, como en diferentes pueblos y civilizaciones que de esa forma lo describen. Así que Aztlán, la isla de los mexicas, que se hundió, su origen, de donde vienen ellos, los llamados aztecas, como le llaman a muchos, a los que vienen de la isla de Aztlán, por ejemplo, ¿no? Y la aparente ciudad también, haciendo memoria acá, aquí yo conectando aquí ideas, allá por ejemplo, en Okinawa, cerca de Okinawa, en las islas que hay archipiélago cerca de Okinawa, está lo que llaman la isla de Yonaguni. Y en Yonaguni hay también aparentemente una construcción submarina a 25 metros de profundidad. Algunos escépticos dicen que fue construida esas murallas y todos esos caminos que hay de piedra y todo lo que parece ser estructuras artificiales hechas por el ser humano o por quién sabe qué. Pues los escépticos dicen que eso es las corrientes del mar, que lo han fabricado allá abajo, que no hay nada. Si usted google busca Yonaguni, va a encontrar obviamente que hay muchas opiniones, tanto de expertos de diferentes ramas, ¿no?, desde geólogos, arqueólogos subacuáticos, de todo, historiadores, va a encontrar muchísima gente, unos a favor, otros en contra.
uno indicando de que esto es una formación natural hecha por las corrientes, como fue el camino de Bimini, y otros que dicen que no, que es una estructura antigua que aparentemente cuando las aguas de los océanos subieron nuevamente, cubrieron en lo que era entonces la costa, allá en lo que hoy en día es Yonaguni, así que allá, cerca de Okinawa. Veamos a ver, son de las cosas, como he dicho yo, y mencioné ahorita la ciudad de Alejandría, pero hay otras más, Creta y tantas regiones más y zonas también en el Mediterráneo, como he dicho, que han sido sumergidas y tomadas por el agua. Pues bien, acá en Puerto Rico también no estamos tan lejos de eso. Aquí en Puerto Rico, hace unos años atrás, un buen amigo de la Universidad de Puerto Rico, que estaba a cargo de los satélites que utilizan en la Escuela de Ciencias Marinas, allá en Magueyes, en Lajas, había localizado con el satélite aparentemente una estructura submarina. Sepa usted que en el sur de Puerto Rico, en esa zona, hay barcos de la época española que están hundidos, hay barcos de la Primera y Segunda Guerra Mundial también hundidos, no barcos de guerra, en el sentido de la Primera y Segunda Guerra Mundial, lo que quiero explicar es por lo menos los primeros 50 años del siglo XX, pues hay embarcaciones que están hundidas allí, hay aviones que están allí también, que se estrellaron allí, que amarizaron y se cayeron en el mar, en esa zona de Lajas. Hay un sinnúmero de cosas de las que usted pues nunca ha oído hablar, ¿verdad que no? Pues bien, aviones allí bajo el agua, embarcaciones bajo el agua, hasta obviamente barcos españoles allí, galeones españoles, y este no es el famoso galeón que hay por Aguadilla, que tiene monedas de oro, que también se ha quedado ahí en la Indominia, a ver si alguien los rescata o alguien hace algún tipo de trabajo. Lamentablemente el Instituto de Cultura puertorriqueña en estos momentos no tiene ninguna división de arqueología submarina que pueda, ¿no?, rescatar este tipo de hallazgos o investigarlos, estudiarlos. Así que todo eso, tanto lo que hay al norte allá en Aguadilla, ¿no?, de galeones españoles que están allí, que no es una historieta ni de un político ni de nadie por el estilo, realmente está allí. Pues tenemos al sur de Puerto Rico una serie de barcos que encallaron, otros fueron hundidos por tormentas, y aviones que, como he dicho, han caído al agua, y allí está eso bajo el mar Caribe, allí cerca de la costa. Pero usted prácticamente no oye hablar de eso. Pues haciendo este tipo de monitoreo, estaba haciendo nuestro amigo allá en Ciencias Marinas, encontró que parecía una estructura submarina cerca de uno de esos famosos cayos que hay en esa región. Se comunica con nosotros, nos enseña obviamente la fotografía de satélite, obviamente parecía que sí, que había algún tipo de estructura de piedra bajo el agua en esa zona. Y nos dimos a la tarea precisamente de ir a verificar si eso existía allí, a hacer scuba diving y bucear, ¿no?, buscar a ver si había algún trazo de algo. La ocasión que fuimos, la primera ocasión, el agua estaba muy turbia, había estado lloviendo los días anteriores, el agua estaba turbia. La otra ocasión que pudimos ir al lugar, tampoco pudimos porque el mar estaba bastante agitado, así que no se pudo hacer esa verificación de que alegadamente había algo allí. Pero sí encontramos algo cercano, ¿no?, lo que parece ser una gigantesca, o como digo gigantesca, es relativo, es que es larga, tiene más de 8 pies de altura, es sumamente larga, que cubre casi 1 kilómetro, una muralla de piedra, ¿no? Una muralla de piedra que pues, no ha sido descrita por ningún arqueólogo en Puerto Rico ni por ningún historiador, que no está tampoco en los archivos históricos de San Germán, porque esa área de Lajas en el siglo XVII, XVIII, XIX siempre estaba, ¿no?, bajo obviamente el área o bajo el control de San Germán, el municipio de San Germán, así que de la época de España. Así que no hay nada que describa que se haya hecho una muralla allí para alguna razón durante la época colonial. Así que es una de estas cosas, nuevamente, que se salen del marco de referencia de lo que se supone, pues nos da la historia de los arqueólogos. Dicho eso por arriba, pues bueno, vamos a ver por arribita, por acá, algunas de esas ideas. No voy a hablar hoy de las pirámides, obviamente, de Giza, es un tema extenso, podríamos discutir aquí. Tampoco voy a hablar de las piedras de Baalbek allá en el Líbano, gigantescas, miles de toneladas, el obelisco que nunca se terminó, que también tiene como 1.100 toneladas de peso, y cosas que parecen imposibles, ¿no?, construcciones titánicas, que hay muchísimas en todo el planeta, inclusive, aunque se puede explicar que no es nada de otro planeta, ni tecnología extraterrestre, ninguna de esas ideas que le han vendido a usted para vender libros y revistas, y la gente se lo ha creído por desconocimiento histórico, arqueológico, etcétera, etcétera. Y por otro lado también, ¿no?, por este discrimen que hay contra todo lo que no sea europeo. Me explico. Usted ve que nunca hablan de la inteligencia extraterrestre ni la intervención de los astronautas del pasado con las civilizaciones de Europa.
No, ni con Roma, ni con Grecia, ninguna de ellas, búsquela. O sea, no, ahí sí, entre los caucásicos sí había inteligencia para crear grandes monumentos, pero si va a hablar de los nativos indígenas de América, o de los africanos, o va a Asia, cualquier lugar, no, tienen que ser otros planetas, porque esa gente era muy bruta para poderse ocurrir algo. ¿Sabe lo que es eso? Discrimen histórico y arqueológico. Y basándose en ese discrimen, lamentablemente, y vendiendo la idea de los visitantes de otro planeta, pues descartamos y le quitamos el valor que tiene, la creatividad, el esfuerzo, el conocimiento científico de todas estas antiguas civilizaciones humanas, ¿ok? Así que ese es otro ángulo que la gente no ve cuando empieza a hablar sin saber, sin tener fundamento, conocimiento de lo que realmente es la historia y la prehistoria de la humanidad. Dicho eso por arribita, pues bueno, no voy a hablar de esos grandes monumentos, voy a concentrar brevemente en Puerto Rico. Y obviamente lo que tenemos en Puerto Rico de hallazgos arqueológicos, pues obviamente son megalíticos, ¿no? Son piedras megalíticas. Allá, por ejemplo, en España, en Francia, en todo esos lugares, tienen los menhir, ¿no? Los menhir son esas grandes piedras que se ponían, se ubicaban hacia arriba, que luego tenemos algo más sofisticado cuando vamos a Egipto, que lo que tienen en Egipto, pues entonces son obeliscos, pues son estos menhir, son los obeliscos. Pero bueno, es algo que más o menos buscaba una similitud en esta época megalítica, donde también estaba Stonehenge, y como dije hace un rato, Göbekli Tepe, allá en Turquía, pues tenemos un sinnúmero más de cosas que surgen en todas partes del planeta. Pues bien, acá en Puerto Rico nos quedamos atrás. Aquí tendríamos que empezar a ver hallazgos que todavía están, diría yo, sin totalmente explicados o totalmente comprendidos por los arqueólogos y los historiadores. Vamos a comenzar brevemente con el Parque Ceremonial de Tibes en Ponce. Bueno, el Parque Ceremonial de Tibes en Ponce, en 1975, cuando yo vivía en Ponce, no recuerdo, pasó la tormenta Eloísa. Y al pasar esta tormenta Eloísa, el río, ¿no?, del río Tibes, en esa zona, se desbordó y básicamente limpió, barrió todo el terreno que había en esa zona allí, que hoy es el barrio Tibes. En esa zona allí, áreas que habían obviamente predios de terrenos abandonados. A superficie surgieron muchísimas rocas, piedras que estaban en posiciones o así, tenían algún tipo de configuración. En aquel momento había una sociedad de arqueólogos aficionados en Ponce, en el área sur, y esta asociación llamada Guainía se dedicó entonces a tratar de desenterrar lo que había allí, a estudiarlo. Se empezaron a buscar fondos, se lograron fondos, por ejemplo, del municipio de Ponce. En aquel entonces el alcalde era Joselín Tormos Vega, y pues les dio fondos económicos y se empezó a hacer un tipo de investigación donde fueron diferentes arqueólogos puertorriqueños y arqueólogos del extranjero. Descubrieron aquí una plaza totalmente diferente. Primeramente una serie de batalles, ¿no? Había más o menos como 5 batalles y 2 plazas ceremoniales, que es lo que compone esto. Se asume que hay otros batalles adicionales que no se han excavado allí, pero bueno, lo importante es que eran enormes, ¿no? Había unas plazas larguísimas, grandes, había una plaza en forma de sol o de estrella, y ahí está la plaza central también. A diferencia de la plaza ceremoniales que hay en Utuado, ¿no?, Caguana, los taínos, esta no es taíno, ¿no? Aquí estamos hablando obviamente de los igneri, aquí estamos hablando de los pretaínos, aunque esto es importante que usted lo sepa. Este es el complejo ceremonial más antiguo que hay en todo el Caribe. Sí, ese es el más antiguo, donde se jugaba el batú o el bato, el juego de la pelota, que era un juego sagrado, ¿no?, parecido al balompié de hoy en día. Pues eso es lo que jugaban ellos, y en esos juegos en ocasiones se jugaban también a los prisioneros de guerra, lo sabía. Y allí de hecho se encontraron 156 o 186, realmente 186 esqueletos o osamentas, porque fue un cementerio también, ¿no? Esto fue un cementerio de la época Igneri también, y en este trabajo arqueológico de ir descubriendo este cementerio, que es este parque ceremonial de Tibes, aparte de la plaza ceremonial de los batalles, pues obviamente se encontraron también restos de gente que fue sacrificada allí. Me explico, probablemente se los jugaron en el juego de pelota a prisioneros de guerra y luego los decapitaron. Así que el que creía que aquí no decapitaban, o aquí de cuando en vez no se comían a alguien como parte, ¿no?, de esta cuestión de canibalismo ritual que se practica en muchas partes de América y del Caribe, pues aquí también, en su medida también, pudo haber habido ese tipo de canibalismo ritual en algún momento. Dicho eso por arriba, ¿no?, explicando lo que había allí. Este parque ceremonial de Tibes tiene cosas impresionantes. Primeramente, tanto este parque como el de Caguana, aunque el de Caguana es taíno, como dije hace un ratito, y el de acá, el de Tibes es pretaíno, ¿no?, de la época Igneri, pretaína, no son de la misma cultura, no son del mismo pueblo, no son de la misma civilización. Y es importante saber que más o menos para el año 600, este parque del año 600, 800 fue abandonado, ¿no?, por los pretaínos, ya no estaban allí.
En el año 1000 más o menos, en esa zona, en esa región, pues llegan los taínos y poblan, ¿no? Van a poblar esa zona allí de lo que era Tibes y áreas cercanas allí, inclusive donde está actualmente el centro comercial Plaza del Caribe, todo eso allí era una aldea, todo aquello era un yucayeque taíno, para los que no sepan. Por eso cuando usted va allí, si alguna vez va a Ponce, va a encontrar que no es la luz para entrar directamente al centro comercial, luego usted pasa esa luz del centro comercial, más adelante hay una luz donde está la avenida Hostos, allí va a ver en una esquina la estatua de un indio, ¿sí? La estatua de un taíno allí. En esa zona, toda esa zona era una región arqueológica y que lamentablemente tenían caña sembrada y al pasar las máquinas para trabajar el terreno fueron destruyendo, bueno, todo lo que había abajo. Destruyeron semillas, destruyeron todas las vasijas que habían de barro, todo lo que había, las piezas arqueológicas las trituraron, ¿no? Sembrando obviamente caña con los tractores y con todo lo que usaron en los años 50 y 60 en esa zona. Pero obviamente ellos no sabían lo que había allí por ignorancia. Lamentablemente la ignorancia destruye mucho de ese acervo cultural, ¿no? Y de ese patrimonio que tenemos, diríamos yo, precolombino y que es parte de la prehistoria de este país. Pero bueno, dicho eso por arriba, lo importante aquí es que cuando usted vaya al Parque de Tibes haga el siguiente experimento. Y esto es lo que los arqueólogos o no saben o no quieren que usted sepa o meramente no investigaron porque como dije al principio, ya tienen un marco de referencia teórico y las cosas tienen que ser 1 más 1 es 2, no puede haber medio, no puede haber fracciones, tiene que ser o blanco o negro, no saben ver más allá de lo aparente y lamentablemente por eso hay muchas cosas que no se resuelven. Por ejemplo, si usted va a Tibes, vaya a la plaza central de Tibes, mire aquella plaza central, va a haber unas piedras que tienen unas formas como si el cacique en algún momento, ¿no? Y los líderes, ¿no? De la comunidad se sentaran allí, inclusive el boique, ¿no? El brujo, el chamán, el que fuera, se tiene como si fueran unos sillines de piedra. Usted vaya allí y cuando vaya allí, aplauda duro, o silbe. Va a darse cuenta que allí no hay paredes, pero hay eco, hay resonancia para el sonido. Me explico. Estaba hecha esa plaza ceremonial, y esto no se lo explica nadie, ningún arqueólogo ni de casualidad, para que obviamente tuviera eco y resonancia. ¿Para qué? Para la celebración que se hiciesen allí de los arreyes y todo lo que fuese. Aunque esto no era taíno, sí había obviamente una serie, ¿no? de rituales mágicos que sí se hacían similares, ¿no? Habían deidades que eran compartidas y había obviamente todo este tipo de ceremonias que se hacían allí al aire libre, aparte del juego de batú que se jugaba allí. Así que aplaudían, usted sirve y va a dar cuenta que hay eco, o cante y va a darse cuenta que usted tiene resonancia, que suena, que le da a usted fondo al sonido, a la vibración. Luego yo sé que usted no puede quedarse allí por la noche porque está prohibido, pero cuando está la luna en plenilunio, luna llena, las piedras se convierten en rostros, en caras, es decir, no, esto es parte de un fenómeno, obviamente, de percepción de luces y sombras, que tal vez es casualidad que esto surja con la luz de la luna, en plenilunio, en luna llena, o tal vez era algo hecho adrede para darle fuerza, ¿no? A los espíritus y a todo lo que pudiera haber, ¿no? En la celebración de un areito o algún tipo de ritual. Tal vez, pero eso es un ángulo donde no se tiene suficiente información, pero nosotros hemos pernoctado allí en investigaciones. Bueno, en varias ocasiones estuvimos haciendo investigaciones, inclusive con el doctor Osvaldo García Goico, cuando estábamos viendo si esas plazas ceremoniales de Tibes eran igual que las plazas de Utuado, de Caguana, que estaban orientadas a los equinoccios y a los solsticios, como otras estructuras, como otras pirámides y monumentos que hay en toda América, inclusive en el Viejo Mundo, como hablamos ahorita de Stonehenge, y muchas otras que estaban orientadas con los equinoccios y los solsticios. Efectivamente, tanto Caguana, allá en Utuado, como Tibes en Ponce, están orientadas también ¿con qué? Pues con las estaciones del año. Así que quienes las hicieron no eran unos ignorantes. Sabían obviamente de qué, de las estaciones del año, que eran importantes para saber cuándo se sembraba, cuándo se recogía la siembra y cuándo venía la época de huracanes. Elemental. Si entendemos eso, nos damos cuenta que había obviamente un proceso racional, que aquello no era por hacerlo, era porque obviamente tenía alguna causa, más allá meramente del ritual, de los mitos, de las leyendas que ellos contaran, de las celebraciones mágicas que hiciesen. Aparte de todo eso, obviamente había algo práctico. Y lógicamente hay que recordar que era un lugar donde se concentraba la gente migraba allí, obviamente peregrinaban a esa zona para ir a los juegos, a las ceremonias, tal como Caguana también era un centro de peregrinación donde venían los taínos de todos los yucayeques para obviamente celebrar allí. En la época del cacicazgo, pues todos caciques iban con representaciones, ya supongo que harían
un juego de pelota o de batú o de batoa entre todos ellos en algún momento en competencia, quién sabe, en honor a sus deidades, las que fuesen, el semí que fuese. Pero bueno, dicho eso por arriba, no es lo único interesante de ese eco, sino que también hay otras cosas más en este parque pretaíno, que no es taíno, que es el de Tibes, hago la salvedad, porque no todo es lo mismo. Aquí tuvimos saladoides, aquí tuvimos pretaínos, aquí tuvimos igneri, aquí tuvimos taínos, antes que ellos tuvimos arcaicos. Aquí ha habido grupos que han llegado acá de diferentes arahuacos, que han llegado del Orinoco, de tantos lugares más, y de que también se plantea la relación que hubo también con la península de Yucatán, en el intercambio económico que pudo haber habido, inclusive en Vieques, si usted no sabe, mi amigo, entre las piezas raras que se han encontrado en Puerto Rico, se encontró un cóndor, sí, un cóndor de jade, verde, en Vieques, sí. Y eso es parte de una colección importantísima sobre la conexión del Caribe con Sudamérica, con las culturas de Sudamérica. Y aquí hay piezas así de dificultad. Incluso si usted va a la Universidad de Puerto Rico, haga lo que le digo y me dice si eso no es así. Vaya, haga para que se me ilustre un poco en estos temas de los que se supone, pues aquí nadie busca más que un grupo exclusivo, así son especialistas en arqueología, en historia, en antropología. Pero el resto del pueblo está en la indominia porque en Puerto Rico no tenemos un museo del ser humano, no hay un museo del hombre que explique, ¿no?, la evolución de nuestro pueblo. Eso es tabú. Pero acá vamos a romper, como digo yo, con ese tipo de cliché. Importante decir, si usted va al pequeño y reducido, ¿no?, el pequeñísimo museo que tiene la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, ¿no?, que aquello pues más bien una covacha, lamentable. Bueno, ahí hay cosas interesantes en poco espacio, aparte de la momia egipcia que hay allí. Vaya a la área de colección taína, vaya por allá, dice que yo lo envié, ¿y qué? Baja por allí, usted puede entrar, allí es libre de paso. Y vaya a la área de colección taína y va a encontrar una cosa muy interesante, de la que muy poca gente habla o ha hecho algún estudio comparativo. Y me explico. Ahí usted va a encontrar los antifaces. Los antifaces hechos con hueso, inclusive con hueso de manatí. Antifaces hechos por los taínos para alegadas y supuestamente rituales, porque nadie lo sabe. Esto es una especulación científica que hacen los arqueólogos basándose tal vez más o menos en el entendimiento que se ha tenido de lo que era la cultura taína, tal como tampoco entienden muy bien el uso de los parques ceremoniales y su cuestión astroarqueológica, pues tampoco entienden tal vez muy bien lo que eran los rituales, porque recuerde que lo que se trata es de ver qué han dejado escrito los españoles sobre los taínos y encajarlo en alguna medida con lo que se encuentra en el hallazgo arqueológico y con algún tipo de semejanza que pueda haber en la región del río Orinoco, en otras regiones inclusive amazónicas, y de ahí más o menos montar el esqueleto de la teoría. Aparte de eso, no saben nada. Bueno, dicho eso, por arribita, para que caigamos en eso, mire, vaya allí a ver estos antifaces hechos de hueso, son varios, son interesantísimos, unas obras maestras, una cosa maravillosa. Yo cuando era estudiante en la Universidad de Puerto Rico de Antropología iba allá cada rato porque me fascinaba verlo. ¿Y sabe por qué me fascina verlo? Porque si usted busca por ahí, hace un pequeño search y busca a los Inú, los que llaman esquimales, los que comen carne cruda, ¿no? Ese término esquimal, pues, atachado acá por los occidentales con ellos. Bueno, los Inuit, usted busca a los Inuit y va a encontrar que ellos fabrican de huesos de morsa, ¿no?, de hueso de ballena o de cualquier otro mamífero, unos antifaces similares, unas gafas similares, por no decir las mismas, similares, y las utilizan obviamente para el hielo. Claro, en Puerto Rico no hay hielo, así que no había que fabricar eso para eso. Pero lo que quiero traer aquí es la semejanza, son prácticamente iguales, por no decir idénticas, y va a encontrar ese detalle. Vaya a la Universidad de Puerto Rico, vaya al Museo de Antropología y Arqueología del UPR Río Piedra, Jacinto Río Piedra, haga su search allí mismo con su teléfono, busque las Inui y póngalas al lado y me dice si se parecen o no, si no es la misma cosa o parece el mismo artesano. Cosas, nuevamente un OPAR, cosas interesantes que se conectan sin ningún tipo de relación posible, porque obviamente los Inui allá, en Alaska, Siberia, por allá arriba, Canadá, y los taínos en el Caribe. Obviamente no hay una relación ni siquiera genética. Pueblos disímiles, tiempo, espacio, total y completamente. Pero bueno, algo interesante aparte de todo esto, de que Caguana, allá en Utuado, como también acá Tibes en Ponce, y su relación con las medidas astroarqueológicas, específicamente equinoccio, solsticio y saber las estaciones del año, hallazgos interesantes, aparte del eco que dije que hay allá, por ejemplo, en Tibes, que usted puede aplaudir y va a sentir el eco en la plaza central sin que haya paredes, abierto al aire libre, cosa interesante, ¿verdad? Fenómeno interesante por demás. Si usted lleva un pequeño imán y lo pasa por allí, por la calzada,
de Tibes, de la plaza central, se da cuenta que está llena de magnetita. ¿Lo oyó bien? Mastique con las neuronas. Magnetita. Así que, por alguna razón que nadie ha explicado, ni hay ningún reporte arqueológico, nada que yo haya leído, que haya hecho alguna prueba allí, o que alguien lo haya verificado, nosotros nos dimos cuenta porque nosotros cuando investigamos y fuimos allí a hacer el trabajo con el doctor Osvaldo García Goico, investigamos de todo, desde obviamente radiestesia allí, a ver si habían corrientes de agua o alguna de estas cosas subterráneas de las que tantos dicen que son supuestamente pseudociencias. Y en la investigación que hicimos, pues descubrimos que todo aquello estaba lleno de magnetita, que usted pone un pequeño imancito y se llena como si fuera un erizo. Claro, si usted hace esa prueba allí, y yo le invito a que la haga, pero que la haga con el cerebro, que no me haga estupideces allí, usted obviamente nuevamente sacude el imán y deja las cosas como estaban, porque en la arqueología hay que preservar las cosas tal como están, al igual que en la naturaleza. Usted no va allí a dañar, como gente que aquí en Puerto Rico va a una cueva, ve petroglifos, los empieza a martillar, los empieza a dañar, y otros se roban el petroglifo completo, o otros lo vandalizan. Ese tipo de gente estúpida, ese tipo de gente, ¿qué diría yo?, está en contra de la sociedad puertorriqueña, en contra de todo nuestro patrimonio, existe aquí en Puerto Rico como en tantos lugares más, y van obviamente y saquean, destruyen todo ese patrimonio histórico, lamentablemente. Pues bien, que vaya allí, hace la prueba, lo ve y lo sacude de nuevo para que se dé cuenta que allí hay una acumulación extraña, inexplicable hasta el día de hoy, que nadie ha investigado más allá de eso, de que hay algo allí en el suelo. Pero luego existen también unas nociones que nosotros verificamos junto con el US Geological Survey, con los técnicos e ingenieros del US Geological Survey, que fueron junto a nosotros a hacer una investigación de verificación en la Plaza del Sol, allá en Ponce, en el centro ceremonial de Tibes. ¿Y qué encontramos allí? Pues bueno, alegadamente se había dicho hacía tiempo por otros estudios que habían hecho el sondeo de tierra que había algo, 6 pies bajo tierra, algo metálico allí en esa estrella solar. Los arqueólogos que han estado allí, a cargo de aquello allí, residentes allí supuestamente de Tibes, no han hecho ningún pozo de prueba, no han hecho ningún pozo de sondeo, a ninguno le interesó, estaban en negación. Hombre, no hay nada más anticientífico que estar en negación y no verificar. Si usted realmente es inteligente y sabe lo que tiene entre manos y quiere acabar con el mito o lo que sea, haga la excavación, haga un foso o un hoyo de prueba y va a probar. Si no hay nada, no hay nada, entonces descarta el mito. Pero si no se atreve a hacerlo, por alguna razón será, despierte durmiente. Pues ninguno ha querido hacerlo porque no le ha dado la gana, porque se sale del marco de referencia teórico y nada puede existir más allá de lo que ellos creen o lo que ellos conciben. Lo demás es pseudociencia y cosas que no se pueden resistir. Bueno, ahí está la astroarqueología, para el que crea que es pseudociencia, y ahí están los hechos científicos, así que deben aprender un poquito. Por otro lado, me refiero a estos arqueólogos, ya usted sabe, escépticos, que no avanzan nada en el conocimiento de la humanidad. Lo importante aquí señalar en todo esto es que aparentemente hay algo allá abajo. Cuando fue el US Geological Survey con su equipo, con sus sonares de tierra, con sus sondeos, verificaron, y me consta, estuve allí, no me lo contó ningún tío, yo fui uno de los que precisamente fuimos precursores de ese estudio, y verificaron de que sí, efectivamente, hay algo metálico allá abajo. Ellos dieron la verificación, pero nadie quiere hacer la excavación, cosas de la vida. ¿Por qué? Bueno, si ahí está el estudio, háganlo y salgan de dudas. Queden en la indominia, negando las cosas que no se atreven a investigar. Dicho eso, eso es una de las cosas extrañas de ese parque ceremonial de Tibes. Obviamente, aparte, como he dicho yo, de los que fueron decapitados allí jugándose el juego de pelota, en los hallazgos arqueológicos de todos estos huesos y osamentas que se han encontrado allí. Pero esto no es lo único raro que podríamos identificar en esa zona. En esa zona sur de Puerto Rico, en lo que era Guainía, la región de Guainía, aquí estamos acabando ya, era la región de Guainía del Sur, donde está Guayanilla, Partehuánica, Peñuela, toda esa zona. Ahí es que vivía Guaybaná, a Guaybaná el Bravo, Guaybaná primero, no, Guaybaná el primero, no, el Bravo era el segundo, pero bueno, Guaybaná primero, el que hizo el Guaiteao con Ponce León, es decir, intercambiaron madres, nombres y todo, en un acuerdo de paz para que entonces pues, los españoles pudieran aquí hacer sus primeras colonias, sus primeros lugares de habitáculo, ¿no? de residencia aquí en la colonización de Puerto Rico y conquista. Pero bueno, en esa región de Guainía se encontraron a finales del siglo XIX unas extrañas piedras, ¿no? Las famosas piedras del padre Nazario, allá en Guayanilla, en la época en que mi bisabuelo era el alcalde de Guayanilla, el doctor Manuel Antonio Zavala, cosa, casualidad de la vida, historia. El padre Nazario, alegadamente, a esto bien rápido, fue a darle la extremaunción a una mujer que estaba en un barrio
lejano del pueblo y fue hasta allá a poner los santos óleos porque estaba en muerte, y esta mujer en confesión le dijo que había cerca de ese lugar, en una finca, enterrada unas piedras de sus antepasados. Según describe el padre Nazario, se describe aquel momento, esta mujer parecía india, ¿no? Parecía taína, y en Puerto Rico los taínos no se esfumaron, los taínos aquí sí. Obviamente por mucho tiempo tuvimos diferentes pequeños grupos en la región de Indiera, eso es la región esa de Jayuya, Utuado y otras zonas más. Aparte que a Puerto Rico en el siglo XIX mis amigos trajeron indios misquitos, los indios misquitos de Nicaragua para trabajar en Puerto Rico los trajeron también, así que tuvimos una inyección de indios misquitos también aquí en Puerto Rico. Bueno, para no confundirlos mucho con todo ese pasado que todavía tampoco nos explican bien acá al pueblo, donde los historiadores pues son muy rebuscados o muy, ¿qué diría yo? Algunos de ellos son muy exclusivistas en su material o cómo lo comparten con los demás. Pues bueno, lo importante aquí, y esto lo traigo, es que esta mujer le dice dónde está enterrado. El padre Nazario va a este lugar, empieza a desenterrar con unas personas que lo acompañan y descubren una serie de piedras con unas aparentes escrituras. Todos sabemos, por lo menos es lo que nos dice la historia y la arqueología y los expertos en la materia, que los taínos no tenían escritura, como tampoco dicen que los incas tenían escritura, que se llama el quipu para llevar números. Pero bueno, la realidad de todo esto es que son escrituras extrañas, ¿no? Y por muchos años estuvo esto, ¿no?, allí en la sacristía de la iglesia allí en Guayanilla, hasta que es recuperado y llevado al Instituto de Cultura. Por muchas décadas estuvo tirado en unos cajones en el Instituto de Cultura, decían que aquello era un fraude, que eso no era cierto, que eran los jíbaros con un mocho que habían hecho todas esas rayas, nada por el estilo, hasta que finalmente se hace un estudio serio. De hecho, habían llegado a Puerto Rico expertos del extranjero y les habían estado curiosas estas piedras y decían, mire, eso vale la pena investigarlo. Pero en la actualidad hay un arqueólogo puertorriqueño que ha llamado y ha aceptado el reto de investigar esto, y es el doctor Renier Rodríguez. El arqueólogo Renier Rodríguez, que trabaja allá en la Universidad de Puerto Rico, ¿no?, en Jacinto de Utuado, buena persona, un gran ser humano, fue muy amigo del doctor Osvaldo García Goico, ya fallecido, y es también un buen conocido nuestro. Y pues es una persona que está llevando a cabo un estudio científico desde hace años, hace más de 8 o 9 años, él está con este trabajo de las piedras del padre Nazario, las piedras de Guayanilla, y hasta el momento no se ha podido demostrar que sea un fraude, lo sabía, ¿no? Todo lo contrario, las investigaciones cada día que ocurren, que surgen, ¿no?, cada cosa que se han llegado hasta este momento, es que de estas piedras hay un grupo que son aparentemente genuinas y nadie sabe de dónde vinieron o quién las hizo. Bueno, alegadamente las hicieron en Puerto Rico, pero ¿quién las hizo? ¿Quién escribió eso ahí hace miles de años probablemente? Pues esto va a enlazarse con otros hallazgos que hay misteriosos en Puerto Rico, que no nos da tiempo para terminar, pero ahí lo dejo con los OPARs de Puerto Rico, que las piedras obviamente del padre Nazario es un OPAR aquí en Puerto Rico, como los fenómenos que ocurren en las excavaciones que se han hecho en los parques ceremoniales, y lo que he explicado aquí de estos parques ceremoniales de forma somera, o inclusive vaya al museo, como dije, de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra y vea los antifaces que usaban los taínos y los compara con los de los inuit, ¿no?, con los llamados esquimales, como otros le dicen. Así que hasta aquí llegamos, mis amigos, hasta el miércoles. Gracias por su atención, compartan este video, nos dan un like. Aquí he hecho por acá de cabeza más o menos una generalidad de cosas, hay muchas más, no iba a hablar de lo que todo el mundo habla de Egipto siempre, ¿no?, o de la India, que si la columna de hierro que no se oxida nunca allá en Delhi, y ese tipo de cosas, pues bien, son interesantes, pero quería decir algo de Puerto Rico, porque eso es únicamente un poquito de lo mucho más que hay y que no se ha expuesto. Más adelante vamos a traer más información sobre eso. Así que gracias por su atención, comparten el video y te lo digo una vez más. Sí, sayonara, pero antes de sayonara, estamos el día 20 allá en Isabela con el conversatorio Puerto Rico Proyecto Secreto, segunda parte, la 2, no es la 1, es la 2, la continuación de la que presentamos hace casi 2 meses y medio atrás. Así que estamos con ese conversatorio el próximo sábado 20 de julio, 8 de la noche, en Boricuas, en Isabela, carretera número 2. Teléfono contacto para que separe tu espacio, porque si no, no voy, Felipe, es el 787-579-8600. 579-8600. Ahí los dejo. Será hasta el miércoles y te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, oído en tierra, que Dios reparte suerte. Que me cuiden.